Buenos días, tengan todos los presentes, siendo las 10 de la mañana, el día 15 de abril del año 2016, con lectura de José David Faro, haciendo actos de juzgado de la ampliación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash en la presente sala de audiencia, afecta a realizar la audiencia de control de acusación postulada por el Ministerio Público en el proceso 1150-2012, no seguidos en contra de César Álvarez Aguilar y otros por delito contra la administración pública articulado y otros en agravio del Estado. Se acosta hasta que esta audiencia se registre en audio, cuya grabación va a demostrar el modo, la forma, cómo se desarrolla la presente y efecto de intervención de las partes. Se le invita a que se identifiquen de manera oral, empezando por el señor fiscal. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor juez, colega de defensa, buenos días. También al público asistente, el suscrito Wenceslao Salomón Apazañaupa, fiscal provincial del cuarto despacho de la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Fiscal de Ancash, con domicilio procesal institucional en el pasaje María Alvarado Trujillo, número 241, cuarto piso, Distrito de Independencia de la provincia de Huaraz, con número celular institucional 987-58-9092, correo electrónico wenceslaopasa@yahoo.es. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor juez, señor fiscal. Javier Solís Ramírez, con colegiatura de Ancash 892, domicilio procesal en la avenida Gamarra 703, primer piso, abogado de el acusado Germán Alejandro Martínez Cisneros. Buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público y todos los presentes. Quienes habla Óscar Durán Fernández para ejercer la defensa técnica del ciudadano Álvarez Aguilar César Joaquín, con registro de colegiatura 76095, domicilio procesal Girón Simón Bolívar, número 741, oficina 202, segundo piso de esta ciudad. Buenos días, señor juez. Rolando Moreno, con colegiatura ICAP 1770. Mi presente participación es de conformidad con el artículo 82, defensa conjunta del Código Procesal Penal. Mi patrocinado es el señor Dirce Paulo Valverde Varas. Buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público, señores abogados de la defensa. Julio Fernando Mazuelos Coello, con registro del Colegio de Abogados de Lima 12.245 y con correo electrónico jmazuelos@mazuelosabogados.com, en la defensa de José Enrique Manrique Fernández. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, defensas técnicas, presentes todos. Ana Elizabeth de Martín y Lazo, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 6563, en la defensa del señor Vladimir Ilich Rojas Palomín. Hasta ahí nomás, doctor, tengo cuidado porque... Me voy a parar, sí, muchas gracias. Buenos días, señores. Patricia Gamarra Benítez, con registro en el Colegio de Abogados de Ancash número 927, representando al señor Miguel Ángel Segura Timoteo en el presente acto, con domicilio procesal en la avenida Gamarra número 782, interior 303, y con correo procurahuaraz@hotmail.com. Doctor, ¿su personamiento? Doctor, para este caso, en este acto nada más. ¿Y su patrocinado? Está con detención, reo en cárcel. ¿Y cómo sé que usted es el abogado? Bueno, en todo caso, tendría yo que traer el personamiento, que lo vamos a formalizar por escrito, doctor, más adelante. Suspende el audio. Bueno, se va a reperturar la audiencia, vamos a instalar la misma, a no ser que tenga una observación previa, señor fiscal. Ninguna, señor fiscal. ¿Alguna observación previa, abogados? Ninguna. Entonces, instalamos la audiencia y vamos a invitar al señor fiscal que a efecto que realice su requerimiento acusatorio. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, para precisar algunas cuestiones de carácter procesal y el contexto en el cual se llevó a cabo la presente investigación. En primer lugar, señor juez, es importante tener en cuenta de que esta carpeta investigó el primer despacho, a tal punto que
también los anteriores fiscales, que cuando recién asumió el fiscal provincial Jorge Esteban Maguiña Paucar, que ya no trabaja en el sistema de corrupción, presentó la acusación. Y en segundo lugar, se trata de hechos que no solo tienen sensibilidad social, sino también hechos complejos que evidentemente necesita no solo un pronunciamiento de carácter técnico, sino también ver con bastante experiencia y prudencia temas que son relevantes a nivel penal. En tal sentido, señor juez, tenemos que también tener en cuenta que en el presente caso se ve de manera cruzada la aplicación de normas de contratación estatal, dos, la aplicación de normas del presupuesto público y la aplicación de normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, tres normas extrapenales confluyen en los actos de investigación como también en la acusación. En ese sentido, voy a, en principio, describir los hechos que a nivel administrativo han dado origen a la presente investigación y acusación. En ese sentido, señor juez, el caso que voy a poner a consideración se refiere a la ejecución de obra, si esa es la perspectiva de presupuesto público, por administración indirecta, es decir, por contrata. Es el término técnico que se utiliza. Pero en todo caso, para simplificar el lenguaje, se trata, señor juez, de ejecución de obra por contrata, de ampliación y mejoramiento del estadio Rosas Pampa Huaraz, y en ello se ha celebrado el contrato de ejecución de obra número 07-2008, Gobierno Regional de Ancash, que en representación de esta entidad, en calidad de gerente regional de infraestructura, ha participado Germán Alejandro Martínez Cisneros, y en representación de la empresa ganadora La Buena Pro, participó la empresa MF Consorcio Deportivo Rosas Pampa, representado en ese entonces por José Manrique Fernández. La misma que está ofrecido como elemento de convicción fue celebrado el 24 de julio de 2008, donde aparece la firma tanto del representante de la entidad como también de la empresa proveedora, en los cuales, señor juez, se advierte que efectivamente se llevó a cabo un proceso clásico número 42-2008, que tiene referencia de la licitación pública local, licitación pública 007-2008, desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos, OI, y el Gobierno Regional de Ancash, teniendo como valor referencial de 35.868.898.93 nuevos soles. Acá un detalle importante a tomar en cuenta es, primero, que el valor referencial ahora es 35.878.000. Y en segundo lugar, que esta convocatoria ha desarrollado una entidad que evidentemente en ese entonces ha sido incluso cuestionada por la Comisión de Ancash, y hay investigación sin giro, que evidentemente también es importante tener en cuenta. De ello también, señor juez, es importante tener en cuenta la supervisión desarrollada para la ejecución de esta obra. Por consiguiente, señor juez, se tiene el contrato de supervisión de obra 065-2008, celebrado en representación del Gobierno Regional de Ancash por el gerente regional de infraestructura, ingeniero Germán Alejandro Martínez Cisneros, y la empresa que ha ganado La Buena Pro, el consorcio supervisor Rosas Pampa, representado por Vladimir Ilich Rojas Palomino, que ha derivado de un proceso de selección. Y también acá un detalle importante, ¿no? El valor referencial por el cual ha ganado para que supervise la ejecución física financiera de esta obra asciende a la suma de 1.613.996.21 nuevos soles. Este contrato, señor juez, se ha celebrado el día 24 de septiembre de 2008. Esta descripción es importante tener en cuenta, señor juez. Ahora bien, el otro detalle que también considero importante tener en cuenta es lo siguiente: la acta de recepción y recepción de obra. La obra, señor juez, conforme a las características del contrato que le escribió, voy a resumirlo, que en primer lugar, el contrato debía ejecutarse en el plazo de 365 días calendarios, es casi un año, 12 meses. Tuvo como fecha de entrega del terreno, de acuerdo al cuaderno de obra, el 27 de octubre de 2008, y por consiguiente el inicio del plazo contractual el 28 de octubre de 2008, y debió
terminado en todo caso en el plazo provincial, pero además de eso se han producido ampliación de plazo 1, 2, 3, 4 y realmente el término de plazo contractual han considerado el 21 de mayo 2010. En consecuencia, esta documentación fue suscrito, señor juez, por un lado, por representante legal del consorcio supervisor Rosas Pampa, Vladimir Ilich Rosas Palomino, también por Lorenzo La Cruz Sánchez en representación de la entidad, como también por la empresa ejecutante del consorcio deportivo Rosas Pampa, José Manrique Fernández, entre otros funcionarios que han sido parte de la comisión de recepción y liquidación. Entonces, esta referencia es importante como descripción administrativa a efectos de ubicarnos en el contrato. Ahora bien, señor juez, aparentemente se ha cumplido toda la formalidad administrativa establecida de las normas extrapenales que he mencionado. Pero el hecho relevante, señor juez, en el presente caso está en lo siguiente. En primer lugar, señor juez, para celebrar el contrato debió existir el requerimiento del área usuaria. Para construir una obra pública como es el estadio en esta localidad y en cualquier parte del país, debió existir el requerimiento del área usuaria. Entonces nos preguntamos cuál es el área usuaria para hacer requerimiento a efectos de que se construya una obra pública que podía ser quizás un estadio. ¿Será la Gerencia Regional de Infraestructura o la entidad pública como por ejemplo el IPD que se considera de acuerdo a la estructura que se estableció en el Estado peruano? En este caso, lo que debe haber requerimiento del área usuario competente, es decir, de la entidad deportiva que se tiene en la ciudad de Huaraz. Y por consiguiente, esa situación no se produjo. Y el primer hecho. Segundo lugar, señor juez, no se tiene el expediente de contratación, porque para que se lleve a cabo un proceso de selección, sí o sí tiene que haber un expediente de contratación. Pero en este caso, señor juez, probablemente han hecho la convocatoria por una entidad que ha sido cuestionada a nivel nacional, la OI. Y esa situación, como mencioné originariamente, ha sido investigada incluso por la Comisión ANCAS. En tercer lugar, señor juez, la irregularidad más importante de uno de los acusados está en que el acusado Vladimir Ilich Rojas Palomino, como gerente general de edificación en la costa, Soyano Ericosta, empresa conformante del consorcio ejecutor MD Consorcio Deportivo Rosa Pampa, tuvo el interés para favorecer a este consorcio para la ejecución, para la celebración del contrato, proceso de selección, la ejecución de la obra. Además de eso, señor juez, para aprobar el expediente técnico, porque para hacer el expediente de contratación debió existir primero expediente técnico. El expediente técnico está referido en la aplicación de las normas de SNIP y el expediente de contratación está referido a la aplicación de normas de contratación estatal, pero los dos confluyen. Entonces, para hacer el expediente de contratación para la fase preparatoria, debió existir correctamente establecido, aprobado el expediente de contratación. Pero en este caso, señor, ¿qué pasó? La solicitud para designar al supervisor evaluador del expediente técnico de la obra, la designación del mismo y el pedido del referido supervisor evaluador para contar con profesionales ramas diversas para la evaluación del expediente técnico se hizo el mismo día. Es decir, toda la tramitación documentaria para aprobar el expediente técnico de una obra tan importante se hizo en un solo día. Eso, señor juez, es una irregularidad y un indicio importante para tomar en cuenta, que viene a ser del 16 de enero de 2008, como este verse del oficio número 028-2008, región ANCAS, que corre a fojas 928. Tal igual el memorándum número 085-2008, que corre a fojas 928, y el informe número 009-2008 de la región ANCAS, que corre a fojas 926. Es decir, hay evidencias de que efectivamente un solo se ha aprobado toda una obra tan importante. Por otro lado, señor juez, el acusado Germán Alejandro Martínez Cisneros propuso la contratación de los ingenieros evaluadores directamente, sin previa selección o concurso. El acusado Dirce Paul Valverde Vargas combinó a su coacusado Miguel Ángel Segura Timoteo a que emita el informe de los evaluadores. Es decir, el acusado Germán Alejandro Martínez Cisneros, siendo gerente regional
de infraestructura de una entidad tan importante, de una obra tan sensible que quizás correctamente se debería ejecutar y no tendría cuestionamiento, ha tenido participación directa. Por otro lado, señor juez, y lo más importante, emisión del informe de conformidad cuando la viabilidad del programa no está aún aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, mediante el informe número 040-2008, emitido por Miguel Ángel Segura Timoteo, que sirvió de sustento para la aprobación del expediente técnico, fue emitido el 21 de febrero de 2008, cuando la viabilidad del programa no estaba aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, habiendo observado a esta entidad la viabilidad del proyecto de inversión pública con fecha 18 de abril 2008. Es decir, se ha aprobado expediente técnico, señor juez, en la fase preparatoria, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas debió dar una opinión técnica favorable. Y es un paso esencial para destinar presupuesto público y también para aprobar un expediente técnico. Ese hecho también, señor juez, es un indicio fuerte de que desde el comienzo ha estado incurriéndose en irregularidades que no se permite en el marco de derecho. Por otro lado, señor juez, debo señalar como una irregularidad la aprobación del expediente técnico. Ha existido observaciones no subsanadas. El gerente regional de infraestructura, ingeniero Germán Alejandro Martínez Cisnero, aprobó el expediente técnico de la obra mediante resolución gerencial regional número 107-2008, de fecha 5 de mayo de 2008, a pesar de que el 18 de abril de 2008, mediante el oficio número 829-2008, el director general de la Dirección General del Programa Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que la documentación presentada no contiene información que sustente el dimensionamiento, costos y sostenibilidad del proyecto de inversión pública. Es decir, a pesar de que había observación del Ministerio de Economía y Finanzas, sí ha hecho un acto positivo administrativo el gerente regional de infraestructura. Por otro lado, señor juez, mediante el informe número 175-2008, de fecha 14 de abril de 2008, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas había recomendado que la ejecución de la obra se realice en dos fases, considerando la capacidad del Estado proyectada, que era más de 4 veces mayor la capacidad actual de aquella época. La ejecución de la obra se realizó en una sola fase. Es decir, técnicamente, una entidad que rectora en Administración de Recursos Públicos del Estado ha recomendado que debía ser, si era pertinente, en fase, hecho que tampoco han cumplido el gobierno de General Ángel a través de sus funcionarios que han sido comprendidos en esta investigación. Además de eso, señor juez, con respecto a ejecución del contrato, existió incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. Es decir, si se establece en el contrato un plazo determinado, esos plazos tienen que cumplirse, y sin caso que requieren un plazo adicional, es decir, que se conoce como ampliación de plazo, tienen que estar debidamente sustentadas técnica y legalmente. Pero en muchas de estas obras dan una apariencia de formalidad de sustentación, que ese hecho no corresponde. Entonces, señor juez, que el contrato de ejecución de obras se suscribió el 24 de julio de 2008, con un plazo de ejecución de 365 días calendarios, siendo su fecha de inicio el 28 de octubre de 2008 y debió culminarse el 28 de octubre de 2009. Sin embargo, señor juez, se concluyó el 28 de mayo de 2011, es decir, 7 meses después de lo pactado. Es decir, si ya un programa ejecutar una obra un año, debió cumplirse en el plazo establecido. Pero sin embargo, esta obra, señor juez, han culminado recién después de 7 meses, después de haber vencido los plazos contractuales, y ese contrato es ley entre las partes que ejecutar el contrato. Por otro lado, señor juez, con respecto a adelanto directo, celebrar el contrato, evidentemente el contrato dice sí se puede dar adelanto directo, pero acá hay un problema. El contratista MF Consorcio Deportivo Rosas Pampa, representado por el imputado José Enrique Manrique Fernández, solicitó el pago del adelanto directo del 20%, pero tiene que presentarse dentro del plazo. Pero en este caso, señor, ¿qué ha pasado? Han solicitado fuera del plazo. Esto es, después de los 15 días de firmado el contrato, contraveniendo lo que establece el artículo 240 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que estuvo vigente en dicha fecha. Ahora, con respecto también, señor juez, de las cartas fianzas. Las cartas fianzas sí deben ser adjuntadas para celebrar el contrato,
para concepto de adelantos materiales, adelanto directo. En este caso, señor juez, se ha presentado carta fianza, pero existió el vencimiento de las cartas fianza. La empresa MF, Consorcio Deportivo Rosas Pampa, presentó el 21 de agosto de 2008 la carta fianza número 000-38628, emitido por el Banco Interbank por la suma de 7.173.721.20 nuevos soles, correspondiente al monto de la garantía del adelanto directo recibido, cuyo periodo de vigencia fue del 21 de agosto del 2008 al 18 de noviembre de 2008. Posteriormente fue renovado en dos oportunidades, la primera el 20 de noviembre de 2008 al 16 de febrero de 2009, recortándole el supervisor al contratista que la carta fianza vencía el 16 de febrero de 2009 y asimismo mediante el oficio número 020-2009 de fecha 16 de febrero de 2009, la persona de Tony Agüero Tarazona informó al subgerente de supervisión y liquidación de obra el vencimiento de la referida carta fianza. A su vez, este último informó al gerente regional de infraestructura, ingeniero Germán Martínez Cisnero, mediante el oficio número 0184-2009, de fecha 17 de febrero de 2009, sobre el vencimiento de la garantía de adelanto directo. Es decir, salió el contrato por concepto de adelanto directo, debió ser ofrecido y debió estar vigente la carta fianza. En este caso se ha dado cuando ya se han vencido las cartas fianza. Además de eso, señor juez, con respecto al contrato, existe el incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato de ejecución de obra número 007-2008, de fecha 24 de julio de 2008, que señala que la entidad ejecutará las garantías de presentarse los casos estipulados en el artículo 221 del reglamento de la ley de contrataciones. Por lo tanto, la afirmación de que lo suspende la ejecución de la carta de fianza de adelanto directo carecía de todo sustento legal. Es decir, también existió irregularidades con respecto al cumplimiento de la cláusula antes mencionada. Además de eso, señor juez, hay un problema con respecto a las valorizaciones. Cuando se ejecuta la obra hay primera, segunda, tercera, dependiendo de la magnitud de la obra, varias valoraciones. En este caso, señor juez, existió un problema con respecto a la valorización número 3. Es decir, el monto de la carta fianza es menor a la valorización de obra número 03 del mes de enero 2009. Es decir, el monto de dicha valorización era por 6.915.309.13 nuevos soles, incluido el IGB. Por tanto, el monto de la carta fianza debió ser al menos por dicho monto. Sin embargo, era por el monto de 6.600.000 nuevos soles y no cubría el monto por amortizar. Situación que era de conocimiento del representante legal del consorcio supervisor ingeniero Vladimir Ilich Rojas Palomino, ya que mediante carta número 074-2009, de fecha 5 de febrero de 2009, presentó valorización de obra número 3 al gerente regional de infraestructura, ingeniero Germán Martínez Cisnero, y la carta fianza lo presentó el 27 de febrero de 2009. Es decir, la carta fianza sí debe tener correspondencia para el pago respectivo con las valorizaciones presentadas, hecho que tampoco se ha cumplido. Por otro lado, señor, lo más importante y la imputación en el presente caso, tenemos el contrato, adelanto directo, ejecución física, financiera de la obra, y termina con una liquidación. Y acá hay un problema gravísimo en el presente caso, señor juez, que lo debe tener en cuenta. 1. La aprobación de la liquidación del contrato de obra por un monto mayor al establecido en el contrato. Es decir, señor juez, si el contrato de obra, de acuerdo al proceso de selección implementado y de acuerdo al expediente técnico, es 35.868.892.93 nuevos soles, entonces debería ejecutarse en el monto previsto. Pero sin embargo, señor juez, la liquidación de la obra, de acuerdo al informe pericial contable, se hizo por 40.121.041.98 nuevos soles, que incluye también los pagos realizados al supervisor de 1.613.000
613.996.29 soles. Es decir, sumado todo ello, entonces sería 41.775.049.19 soles. Es decir, ¿se ha gastado, señor juez, en esta obra? No se ha respetado el contrato celebrado originariamente. ¿Pero qué ha pasado con el dinero entonces? Acá está el problema, señor juez. Dice, el contrato de ejecución de obra número 07-2008 fue por el monto de 35.868.892.939 soles y mediante resolución gerencial regional número 02-23-2010 de fecha 8 de julio de 2010, que corra fojas 407-408, el gerente regional de infraestructura, Germán Alejandro Martínez Cisnero, aprueba el adicional número 1 de la obra por el monto de 453.832.68 soles, lo que con ello sumaría, señor juez, acá está la primera irregularidad, a 36.322.725.61 soles. Sin embargo, señor juez, el referido acusado, mediante resolución regional número 0468-2010, del 3 de noviembre de 2010, aprueba la liquidación del contrato de obra por la suma de 39.313.533.16 soles. Es decir, el contrato por cerca de 36.000 soles, redondándolo así, pero sin embargo la liquidación, señor juez, con respecto a la ejecución de la obra, la aprueba por más de 39 millones. Y del supervisor, por la cantidad de 2.990.807.55 soles de más, sin que exista la resolución de gerencia o presidencia que modifique y amplíe el importe inicial y el adicional número 1. Es una irregular, es decir, si esto por 35 millones, lo aprueban por 39 millones tantos. Segundo, irregularidad. Exceso del monto de la liquidación de los gastos administrativos de la obra. Es decir, si celebro una obra pública por contrata, se hace, señor juez, de acuerdo a lo estipulado el contrato. Y el gobierno regional no puede gastar otros presupuestos adicionales, porque es un contrato no por administración directa, es por contrato. Pero acá, señor juez, ¿qué ha pasado? Mediante resolución gerencial regional número 03-2011, del 29 de mayo de 2011, que corra fojas 3503-3504, el gerente de infraestructura, Germán Martínez Cisnero, aprueba la liquidación de los gastos administrativos de la obra por la suma de 2.269.102.15 soles. Es decir, adicionalmente a que esta obra es por contrata, pero se han dado, ¿no?, la posibilidad de hacer otros gastos administrativos que no le corresponden, porque no es por administración directa, lo cual no ha sido justificado, aún más ni siquiera ha sido justificado, señor juez, habiendo incluido gastos que no tienen relación alguna con la construcción del estadio. Es decir, han gastado dineros que no deberían gastarse. En ese sentido, el perito también, señor juez, indica, ¿no?, en la pericia contable del 24 de enero de 2011, que corra foja 194 a 202, se observó, y el punto 4, que entre el monto del contrato y la ejecución presupuestal de 38.717.274.85 existe una diferencia de 2.848.417.24 soles, cuyo respectivo sustento no se tiene. Ahora bien, esto es con respecto a la parte financiera, pero además de eso, señor juez, de esa referencia, hay una irregularidad gravísima. Se han presentado sustento de gastos que no corresponde a la ejecución de la obra, y es por la cantidad de 55.548.99 soles. Es decir, han pagado por diversos conceptos para el funcionamiento de la sede administrativa, de la sede institucional del gobierno de las Blancas, que no es de la obra. Pago personal, compra de insumos para reparación de computadores, entre diversos conceptos. Es decir,
han destinado fondos de este presupuesto destinado por contrata, pero sí hacen ampliación de plazos, han solicitado más presupuesto y han gastado, pero sí han gastado para pagar por diversos conceptos. Ese hecho, ejecución de obras por contrata, no se puede hacer. En segundo lugar, señor juez, para ejecutar como esta obra tan importante, evidentemente se tiene que comprarse cemento. Y la adquisición del cemento debería ser a un precio razonable, pero según el informe pericial técnico, es decir, perito civil, indica que hay una sobrevaloración de 27.352.29 soles. Por consiguiente, entonces, hay irregularidades graves respecto a la ejecución financiera del gasto público por contrata en esta obra. Ahora sí, señor juez, nos aboquemos al tema del proceso constructivo, la parte física. Bueno, puede ser que se haya gastado y necesita más presupuesto, pero el gran problema es de que la obra tiene que estar hecho de acuerdo a los estándares mínimos que establece la construcción. El perito ha establecido lo siguiente. En primer lugar, que hay graves deficiencias en el proceso constructivo. Como por ejemplo, asentamiento de las tribunas del primer nivel, así como fisuras en las graderías que han tratado de subsanarse con rellenadas de mortero y pintados con asfalto. Tribuna occidente, graderías de concreto con acabado cemento pulido, se aprecia la presencia de fisuras longitudinales en los contrapasos y perpendiculares en los pasos de las graderías, presumiblemente por asentamiento de la fundación. Fojas 27 del cuaderno anexo. Explanadora sur, las boleterías han sufrido asentamientos diferenciales en sus cimientos, lo que ha ocasionado fisuras en los muros y aligerados, condición que hace que su uso se realice previa evaluación de los daños, refacción y reconstrucción a fojas del cuaderno anexo. Por otro lado, señor juez, en la totalidad de las tabiquerías, placas, columnas o vigas, las juntas de dilatación no tienen tecnopor, ni han sido sellados con algún sellante elástico. Según el estudio de suelos de diciembre de 2008, se recomendó cimentaciones conectadas con profundidad de desplante por presencia de napa freática. Sin embargo, los planos de replanteo de estructuras, planos E-01 a E41, no se expresa el cumplimiento de las recomendaciones desarrolladas. Las cajas que conducen los cables de electricidad de alta tensión se han construido en los bordes del campo de juego del estadio, constituyendo un serio peligro para la integridad física de los que acceden a dicho campo de juego. Es decir, la obra no se ha hecho de acuerdo a especificaciones técnicas. Una obra de calidad, una obra que realmente garantice estabilidad en el tiempo. En tal circunstancia, señor juez, debo precisar de que como elementos de convicción que ameriten la presente acusación, se tienen diversos actos administrativos emitidos. Dentro de ello, por ejemplo, para César Joaquín Álvarez Aguilar, a quien se atribuye, pese a que no había área usuaria requeriente para que se ejecute esta obra, tenía pleno conocimiento, y teniendo pleno conocimiento, han emitido diversas resoluciones delegando facultades para que haga actos administrativos el gerente regional de infraestructura. Entre ellos, por ejemplo, se tiene la resolución ejecutiva regional 021-2007 de fecha 15 de enero de 2007, mediante el cual delega facultades al gerente regional de infraestructura. En segundo lugar, la resolución ejecutiva regional 027 de fecha 16 de enero de 2007, mediante el cual precisa las facultades concedidas al gerente regional de infraestructura, como también la resolución ejecutiva regional número 0254 de fecha 10 de abril 2008, por el cual se concluye la designación de Derce Paul Valverde Varas en el cargo del programa sectorial 3, subgerente de estudios, y le encarga las funciones de subgerente de estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura, tal igual la resolución ejecutiva regional 0917-2010 de fecha 27 de diciembre de 2010, por el cual da por concluir la designación del ingeniero Claudio Cumpa Macalupo en el cargo de gerente regional de infraestructura, y encarga dicha gerencia a Germán Alejandro Martínez para que haga actos administrativos. Y así sucesivamente diversas resoluciones en el cual indica
de cómo se debería ejecutar esta obra. Pero lo más importante en esto, señor juez, también está la resolución ejecutiva regional número 0190-2009 de fecha 31 de marzo de 2009, por la que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos por la suma de 6.713.565 nuevos soles, en el cual se evidencia evidentemente que tenía pleno conocimiento con respecto de la ejecución del gasto público para la ampliación y mejoramiento del Estadio Rosas Pampa, adquisición de activos no financieros de 10.224.295 nuevos soles. Tal igual la resolución ejecutiva regional número 0197-2009 de fecha 15 de febrero de 2009, por lo que se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos hasta por la suma de 127.554.725 nuevos soles, mediante el cual se consigna ampliaciones presupuestales para la ejecución de esta obra. Con ello, señor juez, sí tenía pleno conocimiento como titular del pliego presupuestal. Con respecto a Germán Alejandro Martínez, señor juez, evidentemente, como se ha narrado, ha participado en toda la ejecución física y financiera, incluso hasta la liquidación y aprobación financiera, y por consiguiente creo que ya está realizada en ese extremo. Con respecto a Dercy Paul Valverde Varas, subgerente de estudio y obras, señor juez, conforme al contrato de ejecución de obra 07-2008 de fecha 24 de julio 2008, efectivamente tenía conocimiento y ha sido partícipe en la ejecución conforme a normas del SNIP respecto a la parte de expediente técnico para que se genere el expediente de contratación. Asimismo, señor juez, ha avisado la resolución gerencial número 0107-2008 de fecha 5 de mayo de 2008, por la que el gerente de infraestructura Germán Martínez Cisneros aprueba el expediente técnico del proyecto de la obra. Es decir, para que se apruebe el expediente técnico sí tuvo participación cuando no le correspondía aprobar dicho expediente técnico en su oportunidad. Con respecto a Miguel Ángel Segura Timoteo, supervisor de evaluación de proyectos del gobierno regional Ancash, tuvo conocimiento por cuanto ha presentado el informe número 040-2008 al subgerente de estudios y obras del gobierno regional, Dirce Paul Valverde Varas, cuyo objeto fue la evaluación del expediente técnico formulado por los evaluadores en arquitectura Carlos Morales Ponce, en instalaciones sanitarias Fidel Valdivieso Briceño, en instalaciones eléctricas Rolando Julca Jara, en estructuras Gumercindo Flores Reyes, en aspectos ambientales y de seguridad Ariosto Ocrospoma López, a solicitud de su coprocesado, dice Paul Valverde Varas. Informe que sirvió de base para que otro, su coacusado Germán Alejandro Martínez Cisneros, gerente regional de infraestructura, emita la resolución gerencial regional número 0107-2008 de fecha 5 de mayo de 2008, mediante el cual se aprueba el expediente técnico de la obra. Es decir, tuvo actos esenciales que posibiliten la aprobación del expediente técnico. Tal igual, al haber emitido el informe número 009-2008 de fecha 16 de enero de 2008, por el cual solicita a su coprocesado subgerente de estudios y obras de esta entidad, Dirce Paul Valverde Varas, la participación de profesionales de diversas ramas para la evaluación del proyecto. Con respecto a Vladimir Irig Rojas Palomino, representante del consorcio supervisor Rosas Pampa, a él, por cuanto no ha informado de la conclusión de la obra ocurrida el 28 de mayo de 2010 dentro del plazo de 5 días, es decir, debió ser puesta en conocimiento en el plazo de ley, haber aprobado en condición de proyectista y a su vez supervisor realizar 2 obras complementarias no contempladas en el expediente técnico consistente en tratamiento del cerco perimétrico y sistema de utilización o tensión de distribución primaria 1308, lo que dio lugar a que su coacusado Germán Alejandro Martín Cisneros apruebe el adicional número 01 de la obra por la suma de 453.832.068 nuevos soles, mediante resolución gerencial regional número 0223-2010 de fecha 08 de julio de 2010 por el plazo de ejecución de 40 días calendarios. Haber tenido conocimiento que el consorcio deportivo Rosas Pampa presente la carta fianza con un monto menor a la valoración
de obra número 03 del mes de enero de 2009. El monto de dicha valorización era por 6.915.309.13 nuevos soles, por lo que el monto de la carta fianza debió ser al menos por dicho monto. Sin embargo, era por el monto de 6.600.000 nuevos soles, es decir, por la carta fianzas y entre otros detalles. Con respecto a José Enrique Manríquez Fernández, representante del consorcio ejecutor Consorcio Deportivo Rosas Pampas, haber solicitado en representación del consorcio el pago de adelanto directo fuera del plazo, no haber renovado la carta fianza 00038.628 emitido por el Banco Interbank por la suma de 7.173.728.9 soles, haber presentado la carta fianza por un monto menor a la valorización número 3, haber efectuado modificación de la obra como el tratamiento cerco perimétrico y el sistema de utilización o tensión de distribución primaria de 13.8 kilowatts que no se encontraba en el expediente técnico original y las modificaciones que no correspondía, haber efectuado la construcción de la obra en forma deficiente, lo que ha conllevado a que tenga fallas en la estructura como hundimiento de las graderías, presencia de fisuras longitudinales en los contrapasos y entre otros, y haber cobrado un monto mayor a lo establecido en el contrato de ejecución de obras 07-2008. Y para ello, evidentemente, son los mismos elementos de convicción que se han narrado, que han sido considerados. En ese sentido, señor juez, conforme se han presentado los hechos, los elementos de convicción y el informe pericial contable, que dice bien claro, cuando la obra era por 35.868.892.90 soles, sin embargo, la obra se ejecuta indebidamente por el monto de 41.735.048,19 nuevos soles. Y en ese sentido, el perito nos indica que estos gastos no correspondían y de manera irregular se ha gastado más de lo debido. Por consiguiente, por tal considerado, señor juez, no existe, mejor dicho, César Joaquín Álvarez Aguilar y Germán Alejandro Martínez, por un lado, tienen la calidad de autor en la comisión de delito de colusión y también en el delito de peculado. Y con respecto a los acusados, dice Paul Valverde Varas, quien ha sido subgerente de estudio y obras, tiene la calidad de cómplice. Miguel Ángel Segura Timoteo, supervisor en la evaluación de proyectos, también la calidad cómplice. Vladimir Rojas Palomino, representante del Consorcio Supervisor Rosas Pampa, la calidad cómplice. José Enrique Fernández, habiendo sido representante del Consorcio Ejecutor MF Consorcio Deportivo Rosas Pampa, la calidad cómplice. Para ello, señor juez, habiendo realizado la aplicación del sistema de tercios, se aplica dentro del tercio intermedio y de acuerdo a la fecha de ocurrencia de los hechos, en el delito de colusión se aplica el artículo 384, que establece de 3 a 15 años. Por tanto, para César Álvarez Aguilar, solicito que se debe, por el delito de colusión, primero vamos a diferenciar, por el delito de colusión se debe imponer en su oportunidad la pena privativa de libertad de 11 años y la inhabilitación por 3 años. Para Germán Alejandro Martínez Cisneros debe imponerse tal igual 11 años más 3 años de inhabilitación. Para irse Paul Valverde Varas de 7 años y 3 años de inhabilitación. Miguel Ángel Segura 4 años y 3 años de inhabilitación. Para Vladimir Ilich Rojas Palomino 9 años y más 3 años de inhabilitación. Para José Enrique Manrique Fernández se debe imponer la pena de 9 años más 3 años de inhabilitación. Y por concepto de reparación civil
3 millones de manera solidaria. Y con respecto a delito de peculado, para César Joaquín Álvarez Aguilar, 6 años, para Germán Alejandro Martínez, 6 años, Dirce Paul Valverde Varas, 4 años, Miguel Ángel Segura, 3 años, Vladimir Lig Rojas Palomino, 5 años, José Enrique Manrique Fernández, 5 años. En resumidas cuentas, señor juez, se ha acusado por colusión y asimismo por peculado, y haciendo una precisión con respecto al delito peculado. Los hechos centrales para el tema de peculado, señor juez, están referidos en lo siguiente. El acusado César Joaquín Álvarez Aguilar dispuso la provisión de fondos para la ejecución de la obra y Germán Alejandro Martínez Cisneros aprobó el pago del consorcio contratista, desviando de dicha forma parte de los fondos del gobierno regional de Ancash en provecho propio y de los representantes legales del consorcio MD, Consorcio Deportivo Rosas Pampa, representado por José Enrique Manrique Fernández, y Consorcio Rosas Pampa Vladimir Ilic Rojas Palomino, cuyo monto es lo siguiente, ¿no? 55.548.090 nuevos soles, gastos que no estaban destinados para la construcción de la obra. Y en segundo lugar, por haber sobrevalorado en la adquisición de cemento, por la cantidad de 27.352.29 soles. En total, señor juez, sería 82.901.11 nuevos soles. Además de eso, por la aprobación de liquidación para que se pague al consorcio MF, Consorcio Deportivo Rosas Pampa, por la suma de 39.313.533.16 nuevos soles. Esto es por la suma de 2.990.807.55 nuevos soles, más de lo establecido en el contrato original. En este aspecto, del accionar de los acusados César Joaquín Álvarez Aguilar y Germán Alejandro Martínez Cisneros fue posible gracias al aporte de sus coacusados, Dirce Paul Valverde Varas, Miguel Ángel Segura Timoteo, que se detallan en los numerales 3 y 4 del ítem imputación contra los acusados que han sido oralizados. Por su parte, los acusados Vladimir Ilic Rojas Palomino y José Enrique Manrique Fernández, al haber conciliado la liquidación final de la obra por el monto de 39.13.533.16 nuevos soles, contribuyendo a que los fondos públicos del gobierno regional de Ancash se han desplazado fuera de la esfera del dominio de dicha entidad. Por tales razones, siendo también un delito de concurso real de delitos, tal como se ha detallado la pena solicitada y la reparación civil precisada por la cantidad de 3 millones, se sirva tener presente la presente oralización que ha sido desarrollada en la presente audiencia. Muchas gracias, señor juez. Ya. Bien, vamos a traerlo a los abogados defensores, doctor. ¿Llegó a...? Sí. ¿O todavía? Sí, ya lo están trayendo, doctor. Ya. Vamos a correr al lado a los abogados defensores y tenemos primero observaciones formales, doctores. ¿Alguna? Cualquiera, doctor, cualquiera. Empiezo. ¿Puedo empezar? Sí, doctor, sí. Muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, desde el aspecto formal, señor juez, hemos hecho algunas observaciones que quisiéramos ponerlo a consideración de usted, ¿no? A efecto de que se pueda corregir la acusación desde este punto de vista. Honestamente, pareciera que estoy asistiendo a un tribunal administrativo o a un tribunal de contrataciones, porque no he escuchado en la alocución del señor fiscal, y tampoco existe en el requerimiento acusatorio, un análisis desde el punto de vista penal respecto a cómo es que unas presuntas irregularidades o en el proceso de selección o ejecución de esta obra, o algunas presuntas irregularidades en la ejecución de la obra se puedan convertir automáticamente, o sea, por arte de magia, en un ilícito penal. O sea,
pareciera que el Ministerio Público confunde los ilícitos administrativos, supuestos ilícitos o irregularidades administrativas o técnicas, en el aspecto ya en un delito, que no es lo mismo. Porque por ejemplo, tratándose del delito de colusión, y esto afecta el principio de imputación necesaria y que debe estar sujeto a toda acusación, o de imputación suficiente. Respecto al delito de colusión, no le he escuchado al señor fiscal explicarnos, por ejemplo, cómo es que mi patrocinado o los otros acusados han concertado las formas y circunstancias, cuándo, el tiempo, el lugar, el modo, cómo es que habrían concertado con los representantes de las empresas que estuvo a cargo de la ejecución de la obra, o la empresa que estuvo a cargo de la supervisión de la obra, para defraudar al Estado, ¿no? Y la concertación es un elemento sustantivo fundamental del delito de colusión, y la Fiscalía no ha dicho nada al respecto, ¿no? O sea, ¿quién es el que ha concertado? ¿O quiénes de los acusados han concertado? ¿Y con quién? ¿O con quiénes? ¿Con cuáles de los representantes de estos consorcios que ejecutaron la obra? ¿O con cuáles de estos representantes o de los del consorcio que supervisó la obra? ¿Con quiénes ha concertado? ¿Y cuándo ha concertado? ¿Antes de las supuestas irregularidades administrativas? ¿Después de las supuestas irregularidades administrativas? No se sabe. Si bien es cierto, se habla de un presunto perjuicio patrimonial, pero el primer elemento a considerar en el delito de colusión es la defraudación, es la concertación, que es un acuerdo de voluntades clandestino, etcétera. Pero sobre eso el señor fiscal no ha dicho nada. Entonces esto merece pues una aclaración, una subsanación, ¿no? De la Fiscalía. Ahora, habla pues de una serie de irregularidades en diversas etapas de la contratación pública, ¿no? El proceso de selección, en la fase de la ejecución de la obra y hasta en la liquidación de la obra, lo hemos escuchado. Entonces, no establece, no se establece la acusación. ¿En qué etapa es que se ha concertado? ¿O en cada etapa, para cada acto que desarrolla el fiscal, ha habido una concertación previa o posterior? No se sabe. Entonces, ¿qué cosa se le puede atribuir a mi patrocinado? ¿Y cómo se puede defender si no le dice, desde el punto de vista penal, no solo se le dice que ha emitido resoluciones que supuestamente son irregulares, etcétera, pero no le dice pues de qué manera ha concertado, con quién ha concertado, cuándo ha concertado para supuestamente defraudar al Estado? Entonces, evidentemente la acusación no desarrolla de manera cabal, puntual, exhaustiva el comportamiento típico que se exige en el delito de colusión, a efecto de que se pueda uno defender y preparar una defensa eficiente. En suma, consideramos de que en el delito de colusión y también el de peculado, más adelante explicaremos, la Fiscalía no ha desarrollado el juicio de subsunción, que es importante para poder desarrollar pues una acusación cabal y también poder defenderse. Lo propio ocurre con el de peculado, con el delito de peculado, ¿no? Entonces, me imagino pues o nos imaginamos de que está acusando por el delito de peculado por apropiación, no por utilización. Pero la tipicidad del delito de peculado indica de que el funcionario es el funcionario público tiene que apropiarse de los caudales o efectos del Estado. No es que tiene que contribuir, como ha dicho el señor fiscal en su alocución, a que los fondos sean desplazados. El verbo rector es apropiarse, no es contribuir.
y no nos ha dicho de qué manera, de qué forma mi patrocinado se podría haber apropiado para sí o para otro. En este caso, al parecer es para otro, pero el funcionario es el que tiene que apropiarse, no tiene que apropiarse el otro, el tercero, sino el funcionario. Y sobre eso, la acusación no desarrolla absolutamente nada, ¿no? Luego tendría que habernos dicho, por ejemplo, otro elemento del delito de peculado es la vinculación que debe tener el sujeto activo, es el funcionario público, con los fondos o los caudales del Estado, ¿no? O sea, que tiene que ser a través de funciones que tiene que tener funciones de prestación, custodia o administración. ¿Cuál de estos es que se le imputa a mi patrocinador? Él percibía los fondos, él administraba los fondos, él custodiaba los fondos, estos que supuestamente se han apropiado, no lo dice. Entonces, tiene que aclararnos este aspecto el señor fiscal para hacer una defensa eficiente. Bueno, también le he escuchado decir, no sé si ha cambiado ya porque la acusación dice una cosa y ahora ha dicho otra cosa, de que mi patrocinado y también el señor Álvarez, el acusado Álvarez Aguilar, son autores. Hay que tener que aclararnos si son autores directos, si son coautores, son autores mediatos, porque si son autores, si nos dice que son autores, es decir, que Álvarez se ha lanzado por su lado y Martínez Cisneros se ha lanzado por su lado, ¿no? Cada uno ha concertado supuestamente o se han apropiado cada uno por su cuenta, pero tiene que decir si son coautores, porque la coautoría importa, primero por la realidad de agentes, segundo tiene que haber un acuerdo de voluntades y tercero división del trabajo criminal. Entonces, se han puesto de acuerdo los dos para concertar fraudulentamente y defraudar al Estado con los empresarios que han tenido a cargo la ejecución de la obra y la supervisión de la obra. Se han puesto de acuerdo ambos, han concertado ambos para apropiarse del dinero del Estado que estaba destinado a esta obra. No lo dice la Fiscalía. Entonces es necesario que a efecto de que los cargos sean puntuales y exhaustivos y que se cumpla con el principio de imputación necesaria, la Fiscalía nos precise estos aspectos de la acusación que no han sido puntualizados. Respecto a las supuestas irregularidades administrativas o de ejecución de la obra en el aspecto constructivo, que ha detallado el fiscal, que son más o menos unos 13 o 14, ya nos pronunciaremos en la siguiente etapa, que es el control sustancial. Señor magistrado, con la venia primero aclarando que lo están trayendo ya, por favor, si me permite hacer las observaciones. De carácter formal, señor magistrado, con respecto a mi patrocinado, que es el señor César Joaquín Álvarez Aguilar, aunado a lo que ha dicho mi colega que me antecede, quiero solicitar que esta imputación que ha hecho el Ministerio Público está carente de indicios suficientes y razonables para atribuir los hechos que el Ministerio Público los trae acá en calidad de autores. Nos ha especificado él, que es entre el señor César Joaquín Álvarez Aguilar y el señor Martínez Cisneros. Lo que nos dice el Ministerio Público es que César Joaquín Álvarez Aguilar tuvo conocimiento del hecho ilícito, por tanto, al haber él otorgado o designado facultades a los gerentes en este caso de infraestructura, para que él realizara los procesos. Sin embargo, señor magistrado, a él se le atribuye el delito de coautor por el tipo penal de peculado. Señor magistrado, el tipo penal de peculado no exige que tú tengas conocimiento, o por lo menos el Ministerio Público no ha hecho una apreciación o una independización de cada uno de los aquí autores o coautores, porque tampoco está claro en ese aspecto. No nos ha dicho si el señor César Álvarez tuvo conocimiento para qué, por el hecho de haber otorgado una autorización o una facultad al señor gerente. No nos está diciendo que esta designación de facultades constituya un ilícito penal para el peculado. No, entonces, eso contraviene, señor magistrado, al fundamento 7 del Acuerdo Plenario 6/2009, que dice que se exige, no solamente es una facultad o es una apreciación o un deber, es una exigencia que tiene
el deber del Ministerio Público como carga de la prueba atribuir un hecho fáctico y concreto para que esto sea ventilado después y a través de este acto de repente atribuírsele una responsabilidad penal. Sin embargo, el Ministerio Público dice, tuvo conocimiento, por eso se le debo facultades. ¿Y dónde queda o dónde cabe el tipo penal de peculado? O el tipo penal de colusión, como ha referido ampliamente el colega que me antecede. Esto tiene, el verbo rector no es el de conocimiento, o el verbo rector para el tipo penal no es el de designar facultades. Incluso cuando hubiera sido esto así, es un proceso administrativo de repente que a nivel de la Comisión Permanente de Proceso Disciplinario hubiera merecido un tratamiento independiente, pero no es un tipo penal. En tal sentido, señor magistrado, nosotros solicitamos al Ministerio Público que haga una independización al respecto de los actos constitutivos del delito, porque no solamente nos ha dicho que tuvo conocimiento y se delegó facultades. Ahora, independientemente de los otros coautores, señor magistrado, cada uno de ellos tiene un grado de participación, y ese grado de participación no ha sido aclarado ni especificado por el Ministerio Público. Por tanto, esta defensa solicita al señor fiscal que haga una aclaración al respecto para ver el grado de participación y el grado de actos delictuosos que tuvo para configurar el tipo penal. Buenos días con todos. Trasladándonos un poco de la etapa de la coautoría que entiendo son mis colegas anteriores han expuesto, ahora yo quiero mencionar el ámbito de la complicidad primaria. Soy patrocinado de Dirce Paulo Valverde Varas y bueno, mi observación consiste básicamente en solicitar que el Ministerio Público efectúe o proceda a realizar un mejor juicio de subsunción respecto al presente caso en lo relacionado con mi patrocinado. ¿Por qué? Porque simplemente el Ministerio Público no ha logrado acreditar lo que en este caso consiste el objeto de la prueba, que no necesariamente son el mismo objeto de la prueba para los coautores, ¿no? En el caso de la colusión, probar la concertación entre los interesados para perjudicar al Estado, sino que además el Ministerio Público debió acreditar la asistencia esencial por parte del señor Valverde Varas, ¿no?, para la colaboración de este delito. Eso no ha ocurrido en ninguna parte de la acusación fiscal, no se puede apreciar. En lo único que se basa el Ministerio Público es en decir que el cómplice Valverde Varas ha avisado informes, que dieron pie a la aprobación del expediente técnico, pero sin embargo no ha logrado él discernir si es que el señor Valverde Varas contaba con facultades de aprobación para esos casos. Un visado no es lo mismo que una facultad de aprobación. Incluso él mismo lo mencionó en su exposición y también en el requerimiento de acusación. En relación a la participación que se atribuye a los imputados, menciona que Álvarez Aguilar y Martínez Cisneros son los únicos que tenían poder de decisión, pero no lo ha mencionado respecto a Valverde Varas. Entonces, ¿cómo así él menciona que Valverde Varas haya tenido asistencia esencial para la comisión del delito de colusión? Tampoco desarrolla el delito de peculado por Valverde Varas. Sin embargo, bueno, puesto que del requerimiento de acusación se advierte que solamente dice que respecto de Valverde Varas es acusado por el delito de peculado por los mismos hechos anteriormente mencionados, o sea, por el delito de colusión. Tampoco ha acreditado la asistencia esencial de colaboración de Valverde Varas para que los coautores, bueno, para demostrar para que los coautores hayan apropiado del patrimonio del Estado, no se hayan apropiado de eso, no lo ha hecho. Entonces, como conclusión, yo solicitaría al Ministerio Público que precise detalle mejor su juicio de subsunción para poder responder en realidad cuál era la... Sí, para que pueda él acreditar si es que el señor Valverde Varas tenía facultades de aprobación o cuál era su función especial dentro de ese procedimiento administrativo, ¿no? Porque como se advierte, solamente lo que procedió a hacer es visar un informe. Tampoco se ha probado fehacientemente que el señor Valverde Varas haya conminado al señor Segura Timoteo, tal como lo refiere, para que éste emita un informe que ayudaría a los coautores a aprobar el expediente técnico que fue la base para la comisión del supuesto delito. No lo ha hecho.
puesto que solamente se basa para esto en una declaración de un coimputado, que es Segura Timoteo. Segura Timoteo en su primera declaración menciona, no lo menciona, y en su segunda declaración complementaria sí menciona que fue conminado por mi patrocinado Valverde Varas, ¿no? Lo menciona simplemente, y el fiscal toma ese dicho como fundamento para la presente acusación, contraviniendo el acuerdo plenario 2, el fundamento 8 del acuerdo plenario 02 del 2005, en donde dice que la declaración de coimputados no solamente debe quedar ahí, sino que además debe valorarse pruebas o méritos adicionales para poder verificar el dicho de ello, ¿no? Y finalmente, finalmente eso, ¿no? Solicitar un mejor juicio de subsunción por parte del Ministerio Público. ¿Alguna otra observación? Sí, señor juez. Brevemente, las proposiciones fácticas de la imputación presentada por el Ministerio Público respecto a un hecho punible no puede ser de manera libre ni discrecional, sino tienen que estar vinculadas a la aplicación de la ley penal. Por ello es que la imputación concreta debe de estar vinculada a la estructura del tipo penal, lo que no se ha observado ni en el fundamento escrito ni oralizado por el representante del Ministerio Público. Se advierte sí excesivas proposiciones fácticas de pronto, pero no vinculadas al hecho constitutivo delictivo, sino de pronto a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Asimismo, el grado de desarrollo del intercrímenes, el acto preparatorio, acto ejecutivo, consumación, respecto a mi patrocinado, el señor Rojas Palomino. No hay un fundamento ni una argumentación respecto al delito. Ello en el delito de colusión. Respecto al delito de peculado, no hay un fundamento que vincule los actos para con la participación de mi patrocinado. Asimismo, quiero mencionar por último el recurso de nulidad 310-2013, la ejecutoria suprema emitida el 5 de abril del 2014, en el cual se hace mención directamente que las emisiones o deficiencias de la gestión administrativa no tipificarían un delito de colusión desleal. Eso es todo, señor juez. Señor juez, con su venia, en primer lugar me adhiero ya a las opiniones vertidas porque prácticamente son bastante certeras en cuanto a la acusación del Ministerio Público. Sin embargo, quiero simplemente poner de relieve algunas muy puntuales. En primer lugar, la acusación presenta un cúmulo de infracciones administrativas, ¿no? Ninguna de ellas se valora o se ha fundamentado cuál es la relevancia penal de esas infracciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los plazos, el tema de obras inconclusas, el tema de rajaduras, como se menciona en la acusación escrita, etcétera. Pero claro, ¿cuál es la trascendencia o la relevancia penal de unas infracciones administrativas que se resuelven, se discuten y se solucionan en otro ámbito distinto al derecho penal? Evidentemente estamos, en mi modesta opinión, distorsionando la solución de problemas que pudiera presentar la propia ejecución de la obra con situaciones propias de pretender imputar un hecho delictivo, como es el caso de la colusión y el peculado. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, hemos escuchado una narración y el desarrollo del desarrollo de hechos, ¿no? De una consecuencia de actos, ¿no? En fin, pero que en ningún momento se ha precisado debidamente la conexión con los tipos penales. Entonces, ya los colegas que me han antecedido en la palabra han hablado puntualmente cuál es el elemento que sirve para fundamentar la concertación entre todos los intervinientes. En el caso del ingeniero Manrique, a quien defiendo, él es representante legal de la empresa constructora.
en qué momento el ingeniero Manrique, representante legal de esta empresa, se ha concertado con sus coinculpados o con sus coacusados en este caso. Eso no lo hemos escuchado esta mañana por parte del representante del Ministerio Público. Y es más, ahí hay que tener mucho cuidado, porque si solamente se le está involucrando por ejercer la representación de una persona jurídica, estaríamos ya violentando el precepto octavo del título preliminar del Código Penal, que proscribe toda forma de imputación objetiva, en este caso, ¿no?, por el solo hecho de ostentar la representación de una persona jurídica sin que se acredite, sin que se evidencie, sin que se fundamente qué conducta llevó a cabo en concreto la persona del ingeniero Manrique. En segundo lugar, igualmente, la defensa, con todo respeto, presenta o evidencia en la acusación oralizada esta mañana que hay un divorcio, hay una disparidad entre los hechos que se narran y los elementos de convicción. En consecuencia, allí encontramos ya una ilogicidad o una falta de logicidad en la acusación e igualmente una falta de concatenación al momento de hilar ya el sustento mismo de la imputación de estos tipos penales. Tampoco se menciona, ¿no?, y eso me parece sí que es muy importante para poder ejercer el derecho de defensa, en este caso de mi patrocinado, el ingeniero Manrique, en qué momento se ha producido esa concertación, ¿no? Se habla de la concertación, que es un término que lo exige el tipo penal, pero a la hora de la descripción fáctica del suceso, en ningún momento hemos escuchado cuándo, cómo, forma, modalidad de esa concertación, entre quiénes, ¿no? Y claro, se está atribuyendo haber concertado, como lo exige el tipo penal del delito de conexión, y no se nos ha mencionado nada al respecto de esa circunstancia misma que es imprescindible para poder afirmar el tipo penal de colusión. No hemos escuchado tampoco, ¿no?, y está muy difuso en la acusación escrita, los elementos fácticos del delito de peculado, ¿no? Entonces, más allá de lo que es apropiarse de bienes públicos, en fin, de dinero, etcétera, del Estado, en primer lugar, mi defendido no es funcionario público. Entonces, nosotros particularmente requerimos, ¿no?, una mayor definición, una mayor precisión, señor juez, con relación a su presunta intervención en estos hechos, porque claro, si bien es cierto, en ambos delitos imputados se le ubica en la categoría de cómplice, ¿no? ¿Cómplice de quién? ¿Cómplice en qué momento? ¿Cómplice de qué parte de la ejecución? ¿Cuál ha sido su aporte respecto de ambos delitos? No se nos ha precisado, señor juez, con todo respeto. Ni menos se dice, en el caso del delito de peculado, quién se habría apropiado de esos fondos o de esos bienes, ¿no?, para saber a ciencia cierta, bueno, quiénes serían efectivamente los autores y de quién es cómplice mi defendido, y nosotros poder establecer, precisar una estrategia, una teoría del caso por parte de la defensa. Y en último término, con todo respeto, también quisiéramos precisar que se genera también una suerte de idas y venidas con relación a la teoría de la autoría y participación, que es un poco lo que estoy comentando, ¿no?, de atribuir la intervención pero sin mayor contenido fáctico en cuanto a la ejecución de los presuntos aportes delictivos, ¿no?, que conectan a cada uno de los acusados
con el hecho descrito genéricamente como colusión y al mismo tiempo como peculado, ¿no? Eso es todo, señor juez. Gracias. Señor juez, de conformidad con lo ya expuesto y observado por mis colegas y en representación de mi patrocinado Miguel Ángel Segura Timoteo, solamente voy a incidir en lo siguiente, que el representante del Ministerio Público no ha sustentado la colusión, es decir, qué hechos sustentan la colusión y qué hechos sustentan el peculado, es decir, como debe ser en forma discriminatoria, no lo ha hecho así, lo cual no nos deja ver una imputación necesaria fáctica y no sabemos cómo hacer para poder ejercer una defensa debida y poder otorgar la garantía debida a nuestros patrocinados en relación a su derecho a la defensa. Asimismo, también en la acusación fiscal se incurre en una doble valoración porque la pluralidad de agentes en los delitos denunciados forma parte del tipo y por lo tanto no es agravante en aplicación del artículo 46 infine del Código Penal. Asimismo, el representante del Ministerio Público no ha sustentado cómo es que ha llegado en la graduación de la pena a la aplicación del tercio intermedio, no ha explicado tampoco en ese sentido. Asimismo, no ha aclarado por qué señala en la acusación fiscal que hay concurso real de delitos, si solo está mencionando un hecho genérico, un solo hecho que no puede arrojar dos delitos, por lo que debe precisar en todo caso, ¿de qué delito se trataría? Asimismo, señor juez, en la reparación civil no ha indicado el representante del Ministerio Público la cuantificación por cada daño supuestamente ocasionado, no ha justificado cada elemento de la reparación civil, por lo que debe aclarar, referirse a la imputación dolosa o negligente y qué tipo de daños se han causado. También al indicar el representante del Ministerio Público que mi patrocinado es cómplice primario, no dice cómplice primario de la colusión ni del peculado, ni tampoco configura la concertación, el perjuicio al Estado, ni cómo se realizó esa concertación. Tampoco ha explicado cómo mi patrocinado se ha aprovechado o ha dejado que otros se aprovechen por manejos de fondos públicos. Eso es, señor, lo que quería recalcar. Correcto al Ministerio Público, doctor, en todo caso, ¿se acepta el pedido de la defensa sobre la devolución? Sí. ¿Sí? Sí. Aparte de eso, afecta de aclarar no solamente el tema del tercio, también, dado que usted está postulando dos delitos, diferencia la reparación civil, sí, de manera independiente, ¿no? Respecto a uno de colusión y uno de peculado. ¿Ya? Vamos a buscar la fecha para continuar. La audiencia va a ser el día 23 de junio, 3 de la tarde. 23 de 23 junio. 3 de la tarde. Vamos a emitir la resolución. Aguarden silencio, por favor. Resolución número 14, Huaraz 15 de abril del año 2016, visto yo ciencia pública y atendiendo efecto de poder realizar el saneamiento formal de la acusación. Los abogados defensores han realizado observaciones, lo mismo que el Ministerio Público lo han parado, por lo cual, conforme al artículo 352 del Código de Proceso Penal, se va a proceder a su devolución en efecto de un plazo de 5 días perentorio para sancionar la misma. Y por otro lado, bajo un principio de salida y economía procesal, se va a reprogramar en este acto para su continuación. Por esta consideración, este juzgado resuelve devolver la acusación a efecto de que el Ministerio Público subsane por todas las asociaciones realizadas por parte de los abogados defensores a efecto de un plazo de 5 días perentorio lo voy a presentar y así de esta manera también poner el conocimiento de manera oportuna por escrito a los abogados particulares. Segundo, repararse la audiencia de control de la acusación para el día 23 de junio del presente año, ahora 3 de la tarde, la que se hará a cabo en esta sala, con la presencia obligatoria del Ministerio Público, los abogados particulares
Bajo procedimiento de causa y concurrencia justificada, el Ministerio Público pone en conocimiento de los recontrol de los estados particulares y la multa de 2 RP sin prejuicios y subrogados de la defensa. Esto es lo que se ha resuelto, se recuerda a las partes de su conformidad al Ministerio Público. Conforme, señor juez. Abogado, Conforme. señor Julio Ledín.